Súbete en ese viaje para conocer culturas, tradiciones, gastronomía y maravillosas comunidades. El tiquete para conocer el mundo lo tienes aquí, en Sin Visa por el Mundo, el espacio radial del Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Iniciemos y a disfrutar. Sin Visa por el Mundo nos acompaña también el día de hoy este podcast, este producto radial creado por el Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y la emisora de la Juan, 105.4 FM Juan de Castellanos. Saludo cordial, mi nombre es Ricardo Rodríguez y me encuentro con Pao Chinome. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Richie, una serie además de capítulos bien interesantes aquí en Sin Visa por el Mundo. Veníamos hablando del país Afganistán, un país que por supuesto vemos está pasando por un mal momento. Hablábamos acerca de la historia de este país, de por qué hoy día está así, y bueno, hoy vamos a profundizar un poco en lo que está ocurriendo actualmente y en lo que posiblemente sucederá. Para tener un contexto más amplio de esta temática, presentamos a nuestro invitado el día de hoy, el experto, el profesor Leonardo Mejía. Profe Leonardo, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días Paola, buenos días Ricardo y a todos los oyentes de la Juan, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profe. Y para entrar en contexto, para entrar en materia, vamos al panorama internacional. Panorama internacional, noticias, información, actualidad. Noticias e información en Sin Visa por el Mundo. En esta oportunidad, Afganistán. Profe Leonardo, en el podcast anterior estábamos charlando, como decía Pau, de la historia de Afganistán, cómo está organizada un poco la sociedad de este país, pero a raíz de todos estos hechos que se han presentado, pues está en boga de todos la situación lamentable que están viviendo estas comunidades, estos pueblos, los pueblos afganos. Profe, cuéntenos, después de toda esta situación de que los talibanes regresan al poder, que el país está en un caos social, la democracia, pues este experimento occidental no surgió efecto, mejor dicho, una serie de situaciones que proyectan algo muy difícil de entender para el pueblo afgano y para nosotros. Cuéntenos, usted en su conocimiento e información, ¿qué opina al respecto? Bueno Ricardo, pues evidentemente, tal como lo has dicho, es un tema bastante complejo y es una problemática que hoy simplemente se representa en unas luchas de poderes geopolíticos. Lo manifestaba en la sesión anterior cuando veíamos cómo hay ya intereses y ya hay aproximaciones, ya no tanto de los Estados Unidos, porque Estados Unidos durante 20 años no logra una unidad dentro del territorio afgano y por lo tanto pues tiene que salir casi que dejando acéfalo a un gobierno supuestamente democrático, pero los intereses geopolíticos se juegan, no sé si a favor o en contra, pero sí unas nuevas luchas de poder en el mundo, representado específicamente por Rusia y China, quienes creo que van a lograr buscar un nuevo orden en ese territorio a partir de los contactos o las aproximaciones que están desarrollando ellos, tanto a través de enviados o a través de esos contactos con los talibanes que están en el poder, y obviamente China y Rusia tienen ese interés de demostrarle al mundo que ellos sí pudieron ordenar Afganistán. Es una lucha netamente de poderes, supremamente interesante dentro del contexto de la política internacional y que deja un muy mal sabor en los países occidentales, específicamente en Europa, la Unión Europea, que no poco hemos escuchado de ellos en los últimos días, y específicamente Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué pueda llegar a ocurrir. No hay una certeza. Lo único cierto es que dentro del país esa inestabilidad que muestra cierto orden, porque dentro del desorden hay un orden. Sí. Los
los talibanes controlan obviamente al país y pueden ser ellos los mismos salvadores, es decir, si pueden llegar a controlar un orden y lograr una perspectiva orientada hacia el respeto de los derechos humanos, lo cual es muy muy difícil, pues pueden llegar a representar una nueva Afganistán. Entonces pues hay que tener un poco de análisis frente a todos esos sucesos que se vienen dando diariamente. Muy bien, son antecedentes. Es un contexto bastante amplio y pues se torna en un dilema. Es algo muy difícil de entender lo que va a suceder. Profesor Leonardo, también actualmente en las noticias hemos visto la crítica situación de las mujeres y también de los niños de Afganistán, porque hemos empezado a escuchar el término de los bachabasi, por ejemplo. Háblanos un poco acerca de este contexto tan fuerte, tan duro, tan conflictivo. Sí, esos son elementos que el mismo avance de la tecnología, este mismo desarrollo que tuvieron durante 20 años a partir de integrar esas, ¿cómo se podría decir?, esas distintas etnias a un mundo que los quería conocer un poco más, pues muestran estas grandes preocupaciones, porque no son solamente las mujeres, como tú lo dices, evidentemente también los niños o aquellas minorías que, por ejemplo, los tayikos, los uzbecos, los azaras, pues son minorías que no conocemos y por lo tanto el mismo proceso que mantuvo a una Afganistán más o menos conectada al mundo, pues nos muestra estos vejámenes y estas cuestiones un poco que no las logramos entender. Puede ser parte de tradiciones milenarias, pero a la vez pues nosotros tenemos que pensar en que este tipo de situaciones afectan o van en contra de cualquier derecho mínimo de los niños, de las mujeres y obviamente de los humanos. Entonces, esos vejámenes son los que más llaman la atención, los que nos muestran un dolor dentro de lo que no se logró en esa estabilidad, pero también ellos, ¿no? Ellos muestran que eso es parte de su entorno tribal, pero evidentemente ¿quién podría llegar a defender eso si no hay una constante permanencia de organizaciones internacionales o un respeto de las instituciones en un país totalmente anárquico? Y esa es la gran problemática. El problema es no tal vez que existan ese tipo de elementos, sino que no hay quien los denuncie, no hay quien lleve a cabo ese tipo de denuncias y por lo tanto pues pueden llegar a continuar ocurriendo. Esta semana o este fin de semana una noticia trágica fue la muerte de una mujer, pero no en Afganistán, fue en Pakistán, ¿sí? Y esa es una de las altas preocupaciones, que se convierta simplemente en hechos que como parte de una cultura o parte de una religión se cometan y que no haya quien defienda o quien denuncie ese tipo de vejámenes. Bueno, pues muy complicada, ¿no? La situación y como se ve aquí, ¿no? En Occidente, toda esta complejidad de, religión, de situación social. Sí, señor, es un tema complicado y también a partir de esto le mencionamos al profe, a nivel internacional los ojos de las instituciones y organizaciones no tienen como mucha participación. Mencionaba yo la Organización Mundial de la Salud, mencionaba el Banco Internacional, el profe mencionó a Europa, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Y América, por ejemplo, las organizaciones de países latinoamericanos, en fin, es un tema bastante delicado que convoca al mundo, pero el mundo no está participando. Así que la proyección es esa, la perspectiva es esa. ¿Qué va a suceder a nivel mundial? ¿Los países será que van a reconocer a la nueva organización de Afganistán con los talibanes? ¿Las van a reconocer como un país? ¿Van a reconocer a este grupo como los líderes de un estado? ¿Qué va a suceder en este tema del reconocimiento internacional, profe? Pues en este momento el gran dedo que señala, hay que buscar algún tipo de culpable. Entonces los señalamientos orientan hacia el fracaso de los Estados Unidos, pero Estados Unidos mismo dice que ellos cumplieron con lo que
tenían que estar y que ya no podían estar más allí. Mantienen todavía algún tipo de presencia, un orden marcado como una estructura para protección. Anoche leíamos cómo se ampliaron los espacios o los kilómetros que rodean el aeropuerto internacional de Kabul para poder sacar a más personas que apoyaron a la intervención de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene un papel súper importante allí, pero está siendo señalado muy fuertemente por el mundo entero de qué es lo que está ocurriendo, quién va a hablar por la mujer, quién va a proteger o quién va a organizar este nuevo Estado. Pero hay que recordar un poco también que Afganistán fue reconocido. Los talibanes en su momento, del 96 al 2001, tenían presencia en distintas partes del mundo, siendo reconocidos por Arabia Saudita, Pakistán y la misma China. Entonces, pues en su momento tenían cierto poder. Hoy lo vemos, como lo decía anteriormente, con la geopolítica entre China y Rusia. Puede llegar a volver a tener ese tipo de reconocimientos, porque evidentemente lo tendrán que hacer, mal o bien. En este momento está al mando, supuestamente, de las fuerzas militares, las cuales no actuaron absolutamente nada. El vicepresidente de impuesto, que era democráticamente electo, y que está tratando de dar cierto orden, pero los talibanes a través de la fuerza ya tienen algún tipo de reconocimiento. Ese es un problema. Entonces, recordar que ellos tenían reconocimiento, y el problema o el miedo, el temor que se tiene es que se vuelvan a amparar, es decir, a proteger, que Afganistán se convierta nuevamente en un protector de estos grupos terroristas, a los cuales, por ejemplo, el más reconocido, Al-Qaeda, le permitía con un pasaporte afgano diplomático poder viajar por todas partes del mundo. Sí. Y así fueron construyendo sus redes terroristas. Entonces, ese es uno de los grandes temores. Entonces, los reconocimientos pueden darse, pero lo tenemos aquí vecino a nosotros en Venezuela también. Unos reconocen a Maduro, otros reconocen a Guaidó, otros no aceptan una cosa, otros sí aceptan. Entonces yo creo que a partir del diálogo, de llegar a algún tipo de presencia por parte, para mí, más de la Unión Europea que de la misma ONU, puede lograrse algún tipo de orden dentro de este desorden que se ha causado en Afganistán en los últimos días. Muy bien, reconociendo estas distintas opiniones y puntos de vista a nivel internacional. Profesor, el día viernes el presidente Duque informó que Colombia será un refugio temporal para afganos que saldrán de su país. También lo confirmaron países latinos como México, Chile y Costa Rica. Por supuesto, los ciudadanos colombianos y los de estos países empezaron en redes sociales, como un poco a negarse y a opinar no tan bien de este refugio temporal que recibirá a los afganos. ¿Qué pasará con los países? Porque sabemos que estos países precisamente tampoco están pasando por una muy buena situación. Bien, pues esos son elementos bien interesantes y, a ver, Colombia no ha sido un país muy amigable con tener presencia de extranjeros. Sí. Nuestra línea histórica muestra que somos un país muy atípico, no somos receptores de migrantes. En los últimos años hemos tenido una situación desde el año 2015 aproximadamente en la recepción de este flujo migratorio por parte de los venezolanos, los cuales obviamente tienen hay que analizarlos desde distintas perspectivas, pero ahí nos dimos cuenta que somos un país que no somos muy amigables con esa llegada de extranjeros. No pareciera dentro de, por ejemplo, cuando viene un amigo, un vecino, un compañero, etcétera, que lo recibimos con los brazos abiertos, pero como política de Estado, nuestro país ha tratado de transformar su imagen, y esa transformación la dio el presidente Duque, dando este permiso de permanencia y extendiendo los plazos para los migrantes venezolanos. Y hoy en día, pues la alianza, nosotros tenemos una línea que se llama Respice Polum, es decir, que en línea política es básicamente orientado toda nuestra línea política hacia un solo polo, y ese es Estados Unidos. Somos supuestamente el país más importante dentro de esa alianza, y por lo tanto hemos recibido ayudas militares, de las vacunas, etcétera. Pues también tendremos que dar este tipo de
¿cómo se podría decir? Aceptar, colaborar en esta tragedia, que es tratar de darle una nueva vida a estos afganos que colaboraron durante 20 años con los Estados Unidos allí. Entonces creo que es un tema recíproco, yo te doy, tú me das, y Colombia pues tiene que abrir esos espacios, pero no tanto por parte de la sociedad acepta al extranjero. Nosotros somos receptores de extranjeros y la pasamos muy bien, etcétera, pero como política de Estado, si miramos la historia de nuestra política exterior, hemos sido siempre muy ajenos y no queremos mucho al extranjero. Este presidente ha abierto un poco esas puertas y ahorita pues esta coyuntura nos pone a todos. Ahora es parte de la opinión pública, habrán muchos que se manifiestan en contra, otros a favor, otros que no nos sí tanto, pero sí es un tema un poco más de alta política lo que está sucediendo hoy con estos afganos. Muy bien, contextualizamos a nuestro público en Sin Visa por el Mundo, hablando de Afganistán, estas situaciones que se están presentando con este país asiático y que pues le compete a todo el mundo el interés porque pues lógicamente hacen parte de nuestro contexto mundial. Profe Leonardo, con todos estos datos estamos contextualizándonos muy bien. Creo que con este pasar de semanas van a suceder muchas otras cosas que pues van a dar pie a volver a hablar, a regresar a charlar acerca de este panorama internacional. Por favor, un mensaje, un dato final, algo como para que nosotros también hagamos parte de este mundo y reconozcamos, aprendamos mucho más acerca de lo que sucede. No, pues estos temas son supremamente interesantes. Nosotros vivimos en un mundo que ya, hablar de que es un mundo globalizado ya es un poco redundante, porque jóvenes y nosotros mismos, los no tan jóvenes, podemos decir que ya vivimos en un contexto totalmente globalizado, es decir, nuestras comunicaciones, nuestros entornos sociales, ya vivimos totalmente conectados. Lo que sí el mundo ha encontrado y nuestra sociedad moderna es que somos totalmente interdependientes, es decir, que cualquier cosa que suceda en el mundo nos va a afectar directa o indirectamente. Este tipo de situaciones, fíjense, estamos hablando de Afganistán, más de 10.000 kilómetros de distancia, un país musulmán, unas historias bastante extrañas para nuestro entorno local, y fíjense que estamos ya generando una opinión pública en favor o en contra de esos migrantes que van a llegar, o estos refugiados, o como más o menos todavía legalmente no han definido cómo es que van a llegar, pero nos va a afectar. Puede llegar a ser absolutamente normal próximamente que podamos salir a un centro comercial y encontrar a una persona con una burka, y porque hace parte de su forma de ser, de vestir, de su religión, y esto puede llegar a ser supremamente interesante para nosotros. Y obviamente tenemos que tomarlo, creo que de la mejor manera, la manera libre de expresiones, de cómo todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, creencias, etcétera. Entonces, no solo con Afganistán, tenemos tantos casos diarios que ocurren en el mundo y que de una u otra manera estamos totalmente conectados. Ese creo que es un mensaje importante, saber que vivimos en un mundo interdependiente, dependiente de lo que pasa en el mundo. Sí. Entonces esa es la invitación, a abrir un poco esa visión internacional para saber cómo y dónde poner los pies hoy en la tierra. Muy bien, profe Leonardo Mejía, nuestro experto desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, le queremos entregar un saludo gigante y un agradecimiento por compartir con nosotros toda esta información. Profe, nos encontraremos en otra oportunidad. No, señor, con muchísimo gusto. Usted sabe que siempre aquí abierto a hablar de estos temas y cualquier otro tema, un poco menos fútbol, que ahí sí ya nos va. Claro. Claro que sí, profe. Bueno, nos despedimos, nos encontramos en otro Sin Visa por el Mundo. Pau, muchas gracias.
A ti y al profesor. Profe, muchas gracias por contextualizarnos, darnos a conocer un poco más acerca de este tema, de lo que va a suceder, no solamente allá, ¿no? Sino también acá, toda Latinoamérica, porque como bien lo decía el profe, va a hacer un encuentro de culturas totalmente diferentes. Sí, señores. Bueno, esa es la intención, que aprender, entender y explorar nuevas situaciones. Nos escuchamos en otros Sin Visa por el Mundo. A todos un saludo gigante. Síganos en YouTube a través de 105.4 FM Juan de Castellanos, el canal de YouTube, y en SoundCloud, la plataforma virtual en donde están todos los contenidos. También nos ubica como 105.4 FM Juan de Castellanos. Feliz día para todos. Hasta la próxima. Chao, hasta pronto.